Hay territorios que el ser humano cree haber comprendido y que, en el momento en que los mira de verdad, le devuelven una mirada que no esperaba. La Patagonia es uno de esos territorios. No importa cuántas veces hayas visto sus fotos, cuántos documentales hayas consumido ni cuánto creas saber sobre el extremo sur del mundo, lo que estás a punto de descubrir hoy no lo has visto antes. Porque la Patagonia que se muestra en los catálogos de turismo no es la Patagonia real. La real tiene ríos que cambian de curso en una noche. Tiene volcanes que duermen bajo el hielo y despiertan sin avisar. Tiene fronteras que no existen en el territorio aunque sí existan en los mapas, y tiene secretos que Chile y Argentina comparten en silencio desde que ambos países tienen nombre. Si la primera parte de este viaje te dejó sin palabras, lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Quédate. El dato número 1 de hoy es el que ningún documental se ha atrevido a contar todavía. La Patagonia comparte con pocas regiones del planeta la condición de ser simultáneamente un lugar real y un estado mental. Tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados, una densidad de población de menos de 2 habitantes por kilómetro cuadrado en sus zonas más habitadas, y una frontera entre Chile y Argentina que en algunos tramos no ha podido ser demarcada con precisión hasta el siglo XXI, porque la naturaleza del terreno, glaciares, lagos cambiantes, volcanes que modifican el paisaje, hace que cualquier línea trazada sobre el mapa sea provisional. Este territorio ha sido escenario de las disputas limítrofes más largas de América del Sur, de los descubrimientos paleontológicos más extraordinarios del planeta y de fenómenos geológicos que los científicos todavía no han terminado de explicar. Hoy comenzamos en el punto 25 y descendemos hasta el número 1, y te prometemos lo mismo que la Patagonia promete a quienes se adentran en ella, que el paisaje al final del camino valdrá cada paso del trayecto. Número 25. El río que cambia de país según la estación. Los lagos, Chile/Neuquén, Argentina. En la cartografía convencional, los ríos son fronteras estables. Una línea azul que separa dos territorios, que los mapas reproducen. Generación tras generación como si fuera permanente. En la Patagonia, esa certeza se disuelve. El río Futa, que nace en el lago Yelcho en la región chilena de los lagos y se dirige hacia el Pacífico, tiene un comportamiento que los geógrafos estudian como uno de los ejemplos más claros de captura fluvial activa en el hemisferio sur. Durante los meses de deshielo, su caudal aumenta hasta el punto de que sus afluentes de cabecera roban agua a cuencas que técnicamente pertenecen a la vertiente atlántica argentina. El proceso se llama piratería fluvial, y en la Patagonia no es un fenómeno del pasado geológico remoto sino algo que ocurre ahora mismo, en tiempo presente, mientras los glaciares del campo de hielo norte se derriten y redistribuyen el agua entre cuencas que los tratados de límites de 1821 y 1902 definieron como pertenecientes a países distintos. El resultado es una frontera hídrica que se mueve. Que en verano pertenece a Chile y en invierno devuelve parte de sus aguas a la cuenca argentina. Los ingenieros hidráulicos de ambos países han documentado este proceso durante décadas sin que los parlamentos de ninguno de los dos hayan encontrado la manera de traducir esa realidad geofísica en un texto legal que la describa con precisión. La línea en el mapa sigue en el mismo lugar. El río, mientras tanto, hace lo que los ríos siempre han hecho, moverse. Número 24. La montaña que se parte en dos ante tus ojos. Aysén, Chile. En el mundo hay montañas que se erosionan lentamente, que el tiempo pule con paciencia durante millones de años hasta reducirlas a colinas y luego a llanuras. Y luego está el Cerro Hudson. Este estratovolcán de la región chilena de Aysén, cuya caldera glaciar se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar, tiene la peculiaridad de haber producido dos de las erupciones más violentas del hemisferio sur en los últimos 100 años, la de 1971, que casi nadie documentó porque la zona era prácticamente inaccesible, y la de 1991, que los vulcanólogos consideran una de las 5 erupciones más grandes del siglo XX a nivel mundial. La erupción de agosto de 1991 expulsó en 48 horas más de 4 kilómetros cúbicos de material volcánico, una cantidad que sepultó bajo metros de ceniza las estancias del sur de Chile y que, llevada por los vientos, cubrió la estepa argentina hasta Buenos Aires y cruzó el Atlántico para depositar partículas en las costas de África. El ganado de las estancias de Aysén murió de hambre porque la ceniza cubrió cada centímetro de pasto disponible. Los ríos de la región cambiaron de color durante meses por el material en suspensión. Y el lago que ocupa la caldera del Hudson, formado por el deshielo interno, es hoy uno de los más ácidos de Patagonia, un espejo de agua verde sulfuroso que los satélites fotografían desde el espacio como si fuera una herida abierta en la cordillera.
Número 23. El desierto de sal que esconde una mar antigua. Santa Cruz, Argentina. Hay lugares en la Patagonia donde el paisaje no tiene ninguna lógica visible hasta que alguien explica qué fue lo que ocurrió allí hace millones de años. La Salina Grande de la provincia de Santa Cruz es uno de esos lugares. A primera vista es una planicie blanca de sal, un espejo de mineral seco que el sol convierte en algo parecido a una alucinación durante las horas de máxima intensidad lumínica. Pero debajo de esa costra de sal yace la evidencia de uno de los eventos geológicos más extraordinarios de la historia sudamericana. Durante el Mioceno, hace entre 23 y 5 millones de años, el Océano Atlántico extendió un brazo hacia el interior del continente a través de lo que hoy es la Patagonia Argentina, creando un mar interior que los geólogos denominan el Mar Paranaense o Transgresión Atlántica. Este mar cubrió la mayor parte de lo que hoy son las provincias de Santa Cruz, Chubut y Neuquén, y llegó hasta el pie de los Andes, que en esa época apenas estaban comenzando a levantarse. Cuando el mar retrocedió, dejó una capa de sedimentos marinos sobre la cual la Patagonia construyó su paisaje actual. Y en algunos lugares, como la Salina Grande, lo que quedó fue literalmente el fondo de ese mar antiguo, sal acumulada durante millones de años de evaporación de un océano que desapareció. Los fósiles de ballenas, tiburones y moluscos marinos que los paleontólogos encuentran en el interior de la Patagonia a cientos de kilómetros del Atlántico actual son los testigos mudos de ese océano que un día cubrió todo esto. Número 22. El bosque que se incendió y resucitó bajo el agua. Los Lagos, Chile/Neuquén, Argentina. En el año 2002, las imágenes aéreas de la zona cordillerana entre Chile y Argentina mostraron algo que los geólogos no esperaban encontrar: en el fondo de varios lagos de ambos países, bajo varios metros de agua perfectamente fría y transparente, había bosques enteros de árboles muertos en pie. Troncos que se erguían verticalmente desde el lecho del lago como si fueran un bosque normal, salvo que estaban sumergidos y llevaban décadas bajo el agua. El origen de estos bosques sumergidos es una combinación de terremotos y erupciones volcánicas que en distintos momentos del siglo XX hundieron parcelas enteras de bosque bajo los lagos cordilleranos. El caso más documentado es el del lago Traful en Neuquén, Argentina, donde un terremoto de 1944 hundió un sector completo de la orilla con sus árboles todavía en pie. Hoy el Traful es uno de los destinos de buceo más extraordinarios de América del Sur, a entre 8 y 15 metros de profundidad. Los buzos nadan entre coihues centenarios que permanecen erguidos en el lecho del lago con sus ramas todavía intactas, en una escena que los visitantes describen invariablemente como una pesadilla hermosa, como un bosque que el tiempo decidió guardar en lugar de destruir. El agua glacial del lago, combinada con la ausencia de luz suficiente para que prosperen organismos descomponedores, ha preservado estos troncos durante 80 años con una integridad que no deja de asombrar a los biólogos que los estudian. Número 21. La ballena que habla con el fondo del océano. Magallanes, Chile. En los canales del sur de Chile, en esa red de fiordos y aguas protegidas que se extiende desde Puerto Montt hasta el Cabo de Hornos, vive una de las criaturas más misteriosas y menos estudiadas del planeta, la ballena azul austral, subespecie endémica del hemisferio sur cuya población en el Pacífico sudoriental los científicos estiman en apenas unos pocos cientos de individuos. Pero lo que hace a esta ballena verdaderamente singular no es su tamaño, aunque puede alcanzar los 30 metros y superar las 150 toneladas. Lo que la hace singular es su voz. La ballena azul austral produce canto a una frecuencia de entre 10 y 40 hercios, lo que significa que su comunicación se produce en el límite inferior del espectro audible humano y en plena zona del infrasónico. A esas frecuencias tan bajas, el sonido no viaja simplemente por el agua, viaja a través del canal SOFAR, una capa de agua situada entre 300 y 1000 metros de profundidad donde la temperatura y la presión crean una guía acústica natural que puede propagar sonidos a distancias de varios miles de kilómetros. Los hidrófonos instalados por investigadores de la Universidad Austral de Chile en los fiordos de Magallanes han detectado cantos de ballena azul que, después de análisis espectrográfico, no procedían de animales locales sino de individuos a más de 2000 kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Pacífico. Estas ballenas no solo se comunican a través de continentes de agua. Número 20. El lago que desapareció en una noche. Aysén, Chile. El 6 de abril de 2007, los habitantes del pequeño pueblo de Villa Castillo en la región chilena de Aysén despertaron con un sonido que ninguno de ellos supo identificar de inmediato, un rugido sordo que provenía de la montaña, seguido de un silencio que duró apenas unos minutos antes de ser reemplazado por el sonido del agua corriendo a gran velocidad donde antes no había ningún río.
Lo que había ocurrido en esas horas era que el lago Cachet II, un lago glaciar de 54 millones de metros cúbicos situado en las inmediaciones del glaciar Colonia, se había vaciado completamente en menos de 40 horas. El mecanismo responsable tiene nombre técnico en glaciología, Jökull, término islandés que describe el vaciamiento catastrófico de un lago glaciar. El Cachet II se encontraba represado por el hielo del glaciar Colonia y cuando el calentamiento del agua del lago logró crear un túnel de drenaje bajo el glaciar, la presión hidráulica liberó 54 millones de metros cúbicos en menos de 2 días. El río Becker, el de mayor caudal de Chile, quintuplicó su caudal durante el evento, inundando campos y destruyendo infraestructura a lo largo de su curso. Lo verdaderamente perturbador es que el Cachet II no se ha vaciado una sola vez, desde 2007 lo ha hecho más de 25 veces, con una frecuencia que ha ido aumentando a medida que el glaciar Colonia retrocede. Un lago que existe y desaparece y vuelve a existir, con una regularidad que los geólogos están aprendiendo a anticipar pero que el paisaje sigue viviendo como una catástrofe cada vez que ocurre. Número 19. Los pingüinos que construyeron una ciudad bajo la tierra. Magallanes, Chile. En la isla Magdalena, en pleno estrecho de Magallanes, a 40 minutos en embarcación desde Punta Arenas, existe una colonia de pingüinos de Magallanes cuya arquitectura subterránea no tiene equivalente conocido en ninguna otra colonia de la especie en el mundo. Los aproximadamente 120.000 pingüinos que habitan la isla han excavado a lo largo de generaciones una red de madrigueras que en las zonas más densas alcanza profundidades de hasta 1,5 metros, con túneles horizontales de hasta 2 metros de longitud que se conectan con madrigueras adyacentes formando lo que los ornitólogos que las han cartografiado describen como un sistema urbano en miniatura, bloques de madrigueras separadas por corredores, con entradas orientadas consistentemente hacia el norte para evitar el viento del sur y con cámaras de incubación que mantienen una temperatura entre 3 y 5 grados mayor que la del exterior gracias al aislamiento térmico que proporciona el suelo. La isla entera, vista desde el aire, tiene una topografía ondulada que es el resultado directo de cientos de miles de madrigueras excavadas y abandonadas y vueltas a excavar durante siglos. Los pingüinos de Magdalena no se limitan a reproducirse en la isla, la han transformado físicamente. Han cambiado su suelo, su flora y su drenaje. Son los únicos habitantes del estrecho de Magallanes que han modificado su entorno de manera tan sistemática y a tan gran escala que el paisaje mismo lleva su firma. Número 18. El árbol que sobrevivió a la última glaciación escondiéndose. Los Lagos, Chile. Durante el último máximo glacial, hace entre 26.000 y 19.000 años, los glaciares patagónicos cubrieron la mayor parte de los Andes del sur y eliminaron prácticamente toda la vegetación de las zonas hoy conocidas como región de los lagos y Aysén en Chile. La mayoría de las especies vegetales tuvieron que refugiarse en zonas costeras no glaciadas o migrar hacia el norte para sobrevivir. La mayoría. Porque hay una especie que encontró otra solución, la tiaca, árbol endémico de los bosques templados del sur de Chile cuyo nombre científico es Calcluvia paniculata, parece haber sobrevivido a la glaciación en lo que los biogeógrafos llaman refugios glaciales costeros, pequeñas franjas de terreno en la costa del Pacífico donde la influencia oceánica mantuvo temperaturas lo suficientemente altas como para que el hielo no llegara a consolidarse. Las pruebas de esta supervivencia costera se encuentran en el análisis genético de las poblaciones actuales de tiaca. Las que viven en la costa tienen una diversidad genética muy superior a las que viven en el interior, lo que indica que las poblaciones costeras nunca fueron eliminadas y que las del interior son descendientes relativamente recientes de una recolonización desde esos refugios. En términos simples, mientras los glaciares borraban el mapa forestal de la Patagonia entera, este árbol se escondió en la costa, esperó entre 10.000 y 15.000 años, y luego reconquistó lentamente el interior cuando el hielo retrocedió. La paciencia no es una virtud exclusivamente humana. Número 17. El terremoto que creó un país dentro de un país. Los Lagos, Chile. El 22 de mayo de 1960, a las 15 horas 11 minutos hora local, el suelo de la región de los lagos en Chile se sacudió con una violencia que ningún instrumento de la época fue capaz de medir con precisión porque superaba los límites de calibración de los sismómetros disponibles. Lo que los geólogos han determinado retrospectivamente es que el terremoto de Valdivia de 1960 fue el evento sísmico más grande registrado en la historia humana, una magnitud de 9,5 en la escala de momento, el equivalente a liberar en 4 minutos la energía acumulada por todos los terremotos del planeta durante los 25 años anteriores.
El terremoto hundió entre 1 y 3 metros amplias zonas de la costa de los lagos, creando de la noche a la mañana el lago Riñue como embalse natural, generando un tsunami que cruzó el Pacífico y causó víctimas en Japón, Filipinas y Hawái, y transformando el paisaje de la Patagonia Norte de manera permanente e irreversible. Pero el cambio más extraordinario que produjo fue la creación del Parque Nacional Alerce Andino. Las zonas hundidas por el terremoto se inundaron de agua y quedaron inaccesibles durante décadas, lo que impidió la tala y permitió que los bosques de alerce que las rodeaban se conservaran intactos. El terremoto más poderoso de la historia humana, sin proponérselo, creó uno de los parques nacionales más valiosos de Chile. Número 16. La frontera que nadie pudo trazar. Aysén, Chile/Santa Cruz, Argentina. En el año 2001, los gobiernos de Chile y Argentina firmaron el Tratado de Límites que ponía fin al último diferendo fronterizo pendiente entre los dos países en la Patagonia Austral, el llamado Campo de Hielo Sur, esa extensión de 13.000 kilómetros cuadrados de glaciares que tanto Chile como Argentina reclamaban en distintas proporciones desde la independencia. El acuerdo final fue el resultado de 180 años de negociaciones, 3 guerras que casi estallan y al menos 4 tratados previos que ninguno de los dos países ratificó completamente. Lo que hizo tan difícil esta frontera en particular no fue la voluntad política sino la naturaleza misma del territorio que había que demarcar, una masa de hielo en perpetuo movimiento, sin accidentes geográficos fijos que pudieran servir como hitos, en un entorno donde las condiciones climáticas impiden la presencia humana permanente durante gran parte del año. Los demarcadores enviados a marcar la frontera sobre el hielo en los años 90 descubrieron que los puntos que habían marcado en verano habían desaparecido en invierno, arrastrados por el movimiento glacial o enterrados bajo metros de nieve nueva. La solución final fue una frontera que en su tramo central no sigue ningún accidente geográfico convencional sino una línea imaginaria trazada por coordenadas satelitales sobre un campo de hielo que seguirá moviéndose cuando todos quienes firmaron el tratado hayan muerto. Número 15. El volcán que duerme bajo el lago más profundo de Argentina. Neuquén, Argentina. En el extremo norte de la Patagonia Argentina, en la provincia de Neuquén, existe un lago que las guías de turismo describen invariablemente como uno de los más hermosos de América del Sur, el lago Nahuel Huapi, con sus 500 kilómetros cuadrados de agua azul profundo rodeados de montañas cubiertas de bosque de coigüe y ciprés. Lo que las mismas guías de turismo mencionan con mucho menor frecuencia es que Nahuel Huapi se asienta sobre una caldera volcánica activa. La caldera del Nahuel Huapi, cuya última gran erupción ocurrió hace aproximadamente 250.000 años, es clasificada por el Servicio Geológico de Argentina como un sistema volcánico con actividad hidrotérmica presente, lo que significa que bajo el fondo del lago existen fuentes termales activas, emisiones de gases volcánicos y una actividad sísmica menor pero continua. Los sensores sísmicos instalados en el fondo del lago en el marco de un proyecto de investigación conjunto entre universidades argentinas y norteamericanas han detectado desde 2010 más de 4.000 microeventos sísmicos, la mayoría imperceptibles para cualquier persona en la superficie. Bariloche, la ciudad más importante de la Patagonia Norte Argentina con más de 150.000 habitantes y uno de los destinos turísticos más visitados del país, se encuentra a orillas de este lago. Sus habitantes esquían en las laderas del Cerro Catedral, pasean en kayak por las aguas del Nahuel Huapi y duermen cada noche sobre una caldera que, en la escala del tiempo geológico, es perfectamente capaz de despertar. Número 14. El huemul que aparece en el escudo pero desaparece del mundo. Toda la Patagonia, Chile y Argentina. En los escudos nacionales de Chile y Argentina aparece el mismo animal, el huemul, cérvido andino patagónico cuyo nombre científico es Hippocamelus bisulcus y que los pueblos originarios de ambos lados de la cordillera consideraban el símbolo de la resistencia y la dignidad en el paisaje hostil. El huemul fue elegido como animal heráldico de Chile en 1834 y forma parte del escudo argentino desde su diseño original de 1813. Es el único animal del mundo que aparece en los escudos nacionales de dos países al mismo tiempo. Y está en peligro crítico de extinción. En el momento en que fue elegido símbolo nacional de Chile, los huemules habitaban toda la cordillera patagónica desde el río Biobío hasta Tierra del Fuego, con poblaciones estimadas en decenas de miles de individuos. Hoy, los censos más recientes realizados por el Programa de Conservación del Huemul estiman que quedan entre 1.000 y 2.000 individuos en estado silvestre en todo el mundo, distribuidos en poblaciones fragmentadas a lo largo de la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina.
Las causas de su colapso son múltiples y bien documentadas: caza histórica, desplazamiento por el ganado doméstico que los estancieros introdujeron en sus territorios, enfermedades transmitidas por el ganado, pérdida de hábitat y depredación por perros domésticos asilvestrados. 2 países pusieron a este animal en su escudo como símbolo eterno. Y entre los dos han sido incapaces de evitar que desaparezca. Número 13. Las dunas que avanzan sobre el bosque. Los Lagos, Chile. A 40 kilómetros al norte de Puerto Montt, en la localidad chilena de Chépica, existe un fenómeno que la mayoría de los chilenos desconoce y que ningún geógrafo esperaría encontrar en una región con más de 2.000 milímetros de lluvia al año: un campo de dunas activo que avanza lentamente sobre el bosque nativo a una velocidad de entre 2 y 4 metros anuales, enterrando árboles centenarios bajo metros de arena como si la Patagonia húmeda hubiera decidido ensayar por unos kilómetros el comportamiento de un desierto. Las dunas de Chépica son el resultado de la combinación de 2 factores: la erosión de las playas del lago Yanquihue por las olas generadas por el viento del sur, que libera arena de los depósitos glaciares del fondo del lago, y el mismo viento del sur que arrastra esa arena hacia el interior y la deposita contra los primeros árboles del bosque. Una vez depositada, la arena crea una duna que en su lado de sotavento entierra la vegetación, los árboles mueren, la duna avanza y el proceso se repite. El bosque muerto enterrado por la duna deja sus troncos emergiendo de la cara posterior de la arena como esqueletos vegetales, en una imagen que los fotógrafos documentan pero que pocas personas han visto en persona. No hay nada parecido en ningún otro punto de los bosques templados lluviosos del hemisferio sur. Es como si un fragmento de Sáhara hubiera decidido instalarse en el Parque Nacional Alerce Andino y nadie le hubiera dicho que no era bienvenido. Número 12. El río que nace y muere en el mismo día. Santa Cruz, Argentina. En la Alta Patagonia Argentina, en la zona de influencia del campo de hielo patagónico sur, existe un tipo de fenómeno hídrico que los geólogos llevan décadas documentando y que los habitantes de la zona conocen por experiencia propia, aunque ninguno ha encontrado todavía las palabras exactas para describirlo a alguien que no lo haya visto: los ríos efímeros glaciares. Durante los días de máximo calor del verano austral, cuando la temperatura supera los 15 grados en la meseta, el deshielo de los glaciares laterales del campo de hielo sur genera corrientes de agua que descienden por las laderas de los valles, forman pequeños ríos que recorren durante horas decenas de kilómetros, crean charcas temporales donde los guanacos beben y los flamencos se alimentan, y luego desaparecen en las horas nocturnas cuando el frío detiene el deshielo y el caudal cae a 0. Estos ríos no tienen nombre porque no tienen permanencia suficiente para que nadie se los haya puesto. Sus lechos de guijarros y arena glaciar son visibles todo el año, pero el agua que los recorre existe solo durante las horas más cálidas de los días más cálidos de los meses más cálidos. Son ríos de unas pocas horas. Son ríos de un día. Y sin embargo, en esas pocas horas de existencia, mueven toneladas de material sedimentario, alimentan ecosistemas que dependen de esa agua puntual y tracen en el paisaje las marcas que cualquier geógrafo reconocería como obra de un río, aunque el río que las hizo ya no esté. Número 11. El bosque que camina. Tierra del Fuego, Argentina y Chile. En los bosques de lenga y ñire que cubren las laderas de los Andes fueguinos, existe un fenómeno que los científicos forestales denominan regeneración en anillo o expansión anular, y que los habitantes locales describen sencillamente como el bosque que camina. El mecanismo es el siguiente: un árbol adulto de lenga o ñire produce semillas que germinan preferentemente en el suelo enriquecido que rodea inmediatamente al árbol madre. Con el paso de los años, ese círculo de árboles jóvenes crece hasta la madurez, produce sus propias semillas, y el anillo de regeneración se desplaza hacia afuera, abandonando el interior donde los árboles más viejos van muriendo. El resultado, visible desde el aire, es una serie de anillos concéntricos de bosque de distintas edades que se expanden lentamente desde un punto central como las ondas de una piedra lanzada al agua, con un anillo exterior de árboles jóvenes, uno intermedio de adultos y un núcleo de árboles senescentes y troncos muertos en descomposición. La velocidad de expansión de estos anillos es de entre 30 centímetros y 1 metro por año, lo que significa que en 100 años un bosque en anillo puede haberse desplazado hasta 100 metros de su posición original. Fotografías aéreas de distintos años del mismo bosque fueguino muestran claramente este movimiento: el bosque está en el mismo lugar y al mismo tiempo en un lugar diferente. Camina lentamente, con la paciencia de quien sabe que tiene todo el tiempo del mundo, porque en el mundo del bosque, lo tiene. Número 10. El canal que los barcos evitan pero los científicos adoran. Magallanes, Chile.
Al sur del estrecho de Magallanes, en esa zona de la Patagonia austral chilena donde los canales se multiplican y los nombres en los mapas se hacen más escasos, existe una franja de agua conocida como el Canal Beagle que la historia ha hecho famosa por un solo motivo: fue en este canal, durante el viaje de la HMS Beagle de 1831 a 1836, donde Charles Darwin realizó algunas de las observaciones que le llevaron, 22 años después, a publicar el libro que cambió la comprensión que la humanidad tenía de sí misma. Darwin tenía 23 años cuando el Beagle ancló por primera vez en estas aguas. Observó los estratos geológicos de las orillas, coleccionó fósiles, estudió la fauna marina de los fondos, se maravilló ante las formaciones de hielo de los glaciares que descendían hasta el mar y registró con detalle las costumbres de los pueblos yagán que habitaban las orillas. Pero lo que los científicos del siglo XXI han descubierto en el Canal Beagle trasciende con mucho la historia de Darwin. Los sedimentos del fondo del canal contienen un registro continuo de más de 15.000 años de historia climática del sur de América, con capas de polen, esporas, cenizas volcánicas y restos orgánicos que narran con una precisión extraordinaria cómo cambió el clima de la Patagonia desde el fin de la última glaciación hasta hoy. El canal que inspiró la teoría de la evolución es también uno de los archivos climáticos más valiosos del planeta. Número 9. La estepa que fabrica sus propias nubes. Santa Cruz, Argentina. En las grandes planicies de la estepa patagónica argentina, lejos de la cordillera y sin ningún relieve significativo que justifique la formación de nubes, existe un fenómeno meteorológico que los pilotos de la Patagonia conocen bien y que los meteorólogos han tardado en caracterizar con precisión: la formación de nubes de polvo de sal que tienen las mismas propiedades ópticas y físicas que las nubes convencionales de agua, pero que están compuestas de partículas minerales levantadas por el viento desde las salinas y playas de los lagos interiores. Estas nubes de aerosol salino son visibles desde el aire como masas blancas o grisáceas que se desplazan a velocidades de entre 50 y 100 km por hora en días de viento fuerte, y que cuando alcanzan zonas de mayor humedad relativa actúan como núcleos de condensación, es decir, como puntos sobre los que se deposita el vapor de agua atmosférico para formar gotas de lluvia real. En otras palabras, la estepa patagónica fabrica sus propias semillas de lluvia. Los estudios realizados por el CONICET argentino en la cuenca del lago Buenos Aires han demostrado que una proporción significativa de las precipitaciones en la franja oriental de la cordillera patagónica tiene su origen en estas nubes de aerosol salino, no en el vapor oceánico que los modelos climáticos convencionales consideran la única fuente relevante de precipitación en la región. La estepa no solo recibe la lluvia. En cierta medida, la genera. Número 8. El fiordo que tiene un volcán dentro. Los Lagos, Chile. El seno de Reloncaví es el fiordo más septentrional de la Patagonia chilena, el punto donde el sistema de canales y aguas interiores que caracteriza la costa de Chile austral comienza su extensión hacia el sur durante más de 1000 kilómetros. Es un lugar de extraordinaria belleza geográfica, con aguas tranquilas que reflejan las montañas nevadas y bosques de alerce que llegan hasta la orilla. Y en su extremo oriental, asomando desde el agua con una regularidad que hace varios siglos dejó de sorprender a los pocos habitantes de la zona, hay un cono volcánico activo. El volcán Yates, de 2111 metros de altura, se levanta directamente desde el borde del fiordo con una geometría tan perfecta que parece una ilustración de libro de texto sobre la forma ideal de un estratovolcán. Ha tenido erupciones documentadas en 1835, 1954 y varias más a lo largo del siglo XX. Su actividad más reciente fue registrada en 2012. Lo que hace a este volcán singular en términos geológicos es su posición: está directamente sobre la falla de Liquiñe-Ofqui, la zona de fractura tectónica más larga de los Andes chilenos, con más de 1200 kilómetros de extensión desde el seno de Reloncaví hasta la península de Taitao. Esta falla es la responsable de la alta sismicidad de la Patagonia norte chilena y es el mecanismo que alimenta de magma a una cadena de volcanes que incluye al Chaitén, al Corcovado y al Michinmahuida. El seno de Reloncaví no solo tiene un volcán dentro, tiene el principio de todo. Número 7. El dinosaurio que puso los huevos más grandes de la historia. Neuquén, Argentina. En el año de 1997, en una zona árida de la provincia de Neuquén a pocos kilómetros del pueblo de Aucamahuida, un grupo de paleontólogos del Museo Carmen Funes descubrió algo que en un primer momento pensaron que era una ilusión óptica: el suelo de la llanura estaba literalmente cubierto de huevos de dinosaurio. No uno, no 10, más de 200 huevos distribuidos en un área de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado, muchos de ellos perfectamente esféricos, con un diámetro de entre 15 y 25 centímetros.
algunos todavía con los huesos del embrión en su interior. Los análisis posteriores determinaron que los huevos pertenecían a titanosaurios del Cretácico tardío, hace entre 80 y 85 millones de años, y que el lugar era un nidal comunal, una zona a la que los titanosaurios hembras regresaban generación tras generación para depositar sus huevos, posiblemente atraídas por alguna condición local del suelo que ofrecía temperatura o humedad ideales para la incubación. Algunos huevos contenían embriones con piel conservada, lo que constituyó la primera vez en la historia de la paleontología que se documentaba piel de titanosaurio. Los embriones mostraban escamas ya formadas, dientes en desarrollo y en algunos casos estructuras que los investigadores interpretaron como vestigios de cresta cefálica. Aucamahuida era, hace 80 millones de años, una guardería. Una de las más grandes que la Tierra ha producido jamás. Número 6. El mar que congela y descongela un continente. Magallanes, Chile y Tierra del Fuego, Argentina. Al sur de Tierra del Fuego, entre el Cabo de Hornos y la Antártida, existe una franja de océano de aproximadamente 800 kilómetros de anchura conocida como el Paso Drake, y en ella ocurre cada año un proceso que determina el clima de la Patagonia, de gran parte del hemisferio sur y en última instancia del planeta entero, la corriente circumpolar antártica. Esta corriente, la más poderosa del planeta con un caudal que supera en 130 veces el caudal combinado de todos los ríos del mundo, circula sin obstáculos alrededor de la Antártida transportando enormes cantidades de agua fría desde las profundidades oceánicas hacia la superficie, donde enfría el aire atmosférico y genera los vientos del oeste que barren la Patagonia durante todo el año. Lo que los oceanógrafos han documentado en los últimos 20 años es que la velocidad de esta corriente está aumentando como consecuencia del calentamiento global. A medida que los polos se calientan, el gradiente de temperatura entre el ecuador y los polos disminuye, lo que paradójicamente acelera los vientos del oeste y por tanto la corriente circumpolar. Una corriente más rápida transporta más calor desde las profundidades, lo que acelera el deshielo antártico, lo que añade más agua dulce fría al océano, lo que altera la circulación termoalina global. La Patagonia no está al margen de la crisis climática, es uno de los mecanismos a través de los cuales esa crisis se amplifica. Número 5. La cueva que alumbró la primera religión del fin del mundo. Magallanes, Chile y Tierra del Fuego, Argentina. Los Selknam, pueblo originario que habitó la isla grande de Tierra del Fuego desde hace al menos 10.000 años hasta que la colonización europea del siglo XIX los redujo a la extinción práctica en menos de 4 décadas, desarrollaron una de las ceremonias religiosas más complejas y mejor documentadas de todos los pueblos originarios de América del Sur, el Ain. El Ain era una ceremonia de iniciación de los jóvenes varones que podía durar entre 1 y 6 meses, durante los cuales los iniciados eran sometidos a pruebas físicas y espirituales mientras los adultos de la comunidad se disfrazaban de espíritus, los cloquetén, cubriéndose el cuerpo con pinturas de barro y arcilla de colores que en las fotografías tomadas por el misionero Martín Gusinde entre 1920 y 1923 tienen una modernidad visual desconcertante, como si fueran obra de un artista de vanguardia del siglo XX en lugar de manifestaciones de una tradición milenaria del fin del mundo. El antropólogo Claude Lévi-Strauss, al estudiar los registros de la Ain décadas después, lo calificó como uno de los sistemas mitológicos más sofisticados documentados en una sociedad cazadora-recolectora. El último Ain conocido se celebró en 1931, con menos de 20 participantes, en la última comunidad Selknam que quedaba en pie. La ceremonia que había sostenido la cosmovisión de un pueblo durante 10 milenios se apagó en una sola generación, sin que el mundo exterior lo notara. Número 4. El glaciar que nació hace 10 años. Aysén, Chile. En la cartografía de la Patagonia chilena, el glaciar San Rafael aparece como uno de los más accesibles y espectaculares del campo de hielo norte. Desciende hasta el nivel del mar en la laguna San Rafael y es el glaciar de baja altitud más septentrional del hemisferio sur. Pero lo que los glaciólogos han documentado en la zona del mismo campo de hielo norte en los últimos 15 años no es el retroceso de un glaciar antiguo, que también está ocurriendo, sino algo completamente inesperado, el nacimiento de glaciares nuevos. En los circos glaciares que el retroceso del San Rafael y sus vecinos ha dejado expuestos en las zonas de mayor altitud, donde la roca desnuda que durante siglos estuvo cubierta de hielo queda expuesta a las precipitaciones de nieve de las tormentas del Pacífico, se han comenzado a formar masas de hielo nuevas. Pequeñas al principio, de apenas unos cientos de metros de diámetro, pero con una tasa de acumulación de nieve que supera la tasa de fusión en verano, lo que significa que están creciendo.
Son glaciares que no existían hace 20 años y que hoy tienen nombre en los registros del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, que los monitorea por satélite. En un planeta donde el discurso dominante sobre los glaciares es el de su desaparición, la Patagonia está produciendo glaciares nuevos en los lugares más inesperados, como si la montaña hubiera decidido responder a su manera al colapso del hielo viejo. Número 3. El sonido que viaja más lejos que cualquier voz humana. Campo de hielo patagónico norte, Chile. Cuando un glaciar se fractura, produce un sonido. No el sonido del hielo que cae al agua, que es lo que los turistas fotografían y recuerdan, ese es el sonido de la consecuencia. El sonido del glaciar fracturándose ocurre antes, en las horas o días previos a la caída, cuando el hielo cede bajo su propio peso y las tensiones internas crean grietas que se propagan a velocidades de varios metros por segundo. Ese proceso genera ondas sísmicas de muy baja frecuencia, entre 1 y 10 hercios, que viajan a través de la tierra y del agua a enormes distancias. Los sismómetros instalados en el campo de hielo patagónico norte por el proyecto Fondesit de la Universidad de Chile han detectado eventos de fractura glaciar a distancias de hasta 400 kilómetros, registrados con la misma claridad que un terremoto de magnitud 2. Lo que hace a este hallazgo relevante más allá de la glaciología es su aplicación inversa. Si podemos detectar la fractura de un glaciar a 400 kilómetros de distancia, podemos utilizar esa señal para monitorizar en tiempo real el estado interno de masas de hielo inaccesibles. Los glaciares del campo de hielo patagónico norte están, en este sentido, hablando continuamente. Emiten una señal sísmica constante que los sismómetros interpretan como un lenguaje de estrés y fractura. Los científicos que lo estudian están aprendiendo a traducir ese lenguaje. Y lo que el hielo les está diciendo en este momento es que está bajo una presión que no ha sentido en 10.000 años. Número 2. La cordillera que sigue creciendo. Toda la Patagonia, Chile y Argentina. Los Andes patagónicos tienen entre 40 y 60 millones de años, dependiendo del segmento que se mida. Son, en términos geológicos, una cordillera relativamente joven. Y siguen creciendo. La tasa de levantamiento tectónico activo en los Andes del Sur, medida por los sistemas de posicionamiento satelital instalados en las estaciones geodésicas de ambos países, es de entre 2 y 5 milímetros por año en los segmentos más activos. Eso significa que en el tiempo que dura una vida humana, la cordillera que divide Chile de Argentina puede crecer hasta 40 centímetros. Una cifra que parece insignificante hasta que se considera en la escala del tiempo geológico. Hace 10 millones de años, los Andes patagónicos tenían la mitad de su altura actual. Hace 20 millones de años, eran una cordillera baja que no impedía el paso de los vientos del oeste al continente y que no generaba el efecto de sombra pluviométrica que hoy crea el desierto en la estepa argentina. Fueron los Andes los que construyeron la Patagonia seca del este al bloquear las lluvias del Pacífico. Y son los mismos Andes los que, al seguir creciendo, seguirán modificando el clima de ambos países durante millones de años más. Las fronteras políticas entre Chile y Argentina son humanas y por tanto provisionales. La cordillera que las divide es geológica y por tanto permanente. O casi. Número 1. La Patagonia que no existirá en 100 años. Chile y Argentina. Este es el dato que ningún documental ha contado todavía con la precisión que merece. No porque la información no exista, existe, está publicada en revistas científicas de acceso abierto, fue presentada en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubái en el año 2023, y sus autores son científicos de las universidades de Chile, Argentina, Columbia y Oxford. El dato es el siguiente. Si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en la trayectoria actual y la temperatura media global aumenta 3 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, un escenario que los modelos del IPCC consideran probable antes del año 2100, la Patagonia tal y como existe hoy dejará de existir en su mayor parte antes de que terminen los próximos 100 años. No desaparecerá físicamente. Seguirá habiendo tierra y montañas y algo de hielo. Pero el campo de hielo patagónico sur perderá entre el 60 y el 80% de su volumen. Los 48 glaciares que hoy nacen de él se convertirán en entre 10 y 20. El Perito Moreno, el glaciar que avanza cuando todos los demás retroceden, comenzará finalmente a retroceder él también en algún momento de la segunda mitad de este siglo, cuando el equilibrio de masas que hoy lo mantiene estable sea superado por el calentamiento del aire.
Los ríos Bécaro y Pascua en Chile y el Santa Cruz en Argentina, que hoy son los ríos más caudalosos de la Patagonia gracias al deshielo constante de los glaciares que los alimentan, alcanzarán su caudal máximo histórico en algún momento entre 2040 y 2070, en lo que los hidrólogos llaman el pico glaciar, y luego comenzarán a disminuir de manera permanente. Cuando el hielo que los alimenta se agote, los ríos no desaparecerán, pero tendrán una fracción de su caudal actual y una estacionalidad completamente diferente, mucho agua en primavera, casi nada en verano. Los ecosistemas que dependen de esos ríos, los bosques de alerce, los humedales de turberas, las colonias de flamencos de los lagos interiores, los salmonídeos nativos, el propio huemul, perderán las condiciones que hoy los hacen posibles. Pero hay algo más que los informes científicos mencionan y que casi ninguna comunicación pública ha recogido todavía: cuando el hielo del campo de hielo patagónico sur desaparezca, o cuando su masa disminuya lo suficiente, el territorio que hoy está comprimido bajo su peso comenzará un proceso de rebote isostático, es decir, la corteza terrestre, liberada del peso del hielo, comenzará a elevarse. Este proceso ya está ocurriendo en algunas zonas del campo de hielo norte, donde los instrumentos geodésicos miden un levantamiento de hasta 3 centímetros anuales. En 100 años, partes de la Patagonia que hoy están al nivel del mar podrían estar varios metros más altas. El paisaje no solo cambiará su hielo, cambiará su altura, cambiará su forma. Y lo que tomó 10 millones de años construir lo estamos desmantelando en 200. Chile y Argentina comparten la Patagonia desde que ambos países tienen nombre. Pero lo que este dato dice, con una claridad que no admite interpretación alternativa, es que la generación que hoy tiene menos de 30 años será la última que verá esta Patagonia. La siguiente verá otra. Y la que venga después, si el escenario de 3 grados se confirma, verá algo que hoy no tenemos palabras para describir porque nunca ha existido. 25 secretos. 25 miradas a un territorio que resulta ser más frágil, más poderoso, más antiguo y más amenazado de lo que cualquier imagen o cualquier recuento de datos podría resumir. Hemos viajado desde un río que cambia de país hasta un continente de hielo que el tiempo cuenta en siglos y que nosotros estamos deshaciendo en décadas. Hemos conocido volcanes que duermen bajo ciudades, bosques que caminan, glaciares que nacen y glaciares que mueren, y la ceremonia de un pueblo que sostuvo su cosmovisión durante 10.000 años y que desapareció en una sola generación. La Patagonia no es solo un lugar en el mapa. Es una pregunta sobre qué tipo de especie somos y qué tipo de planeta queremos heredar. Y ahora necesitamos saber lo que tú piensas. ¿Cuál de estos 25 datos fue el que más te impactó? ¿El lago que desaparece en una noche? ¿El huemul que aparece en 2 escudos y desaparece del mundo? ¿O el dato número 1, el que dice que la Patagonia que conocemos hoy no existirá tal como la conocemos dentro de 100 años? Cuéntanoslo en los comentarios. Es la pregunta más importante de todas. Si llegaste al final de este viaje, ya sabes que este canal no hace documentales de relleno. Hace documentales que cambian la forma en que ves el mundo. Suscríbete si todavía no lo has hecho, activa la campana para que el próximo destino llegue directamente a ti, y comparte este video con alguien que crea que la Patagonia ya no tiene secretos, porque acabas de comprobar que tiene 25 más. Lo que viene después de esto es todavía más extraordinario. El próximo destino pondrá en perspectiva todo lo que creías saber sobre América del Sur. No te lo pierdas.